Estamos en el mes de cultura, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta la cultura de casa? Fíjate que de verdad, yo no sé cuántos años llevamos ya con esto de la cultura, pero cuando nosotros comenzamos a escuchar del mes de la cultura o de los puntos de la cultura en Estados Unidos, porque esto viene desde la iglesia matriz en Estados Unidos, nosotros lo agarramos muy en serio y los tradujeron y los adecuaron al español y lo empezamos a poner en práctica y después se agregaron algunos. El año pasado, no, antepasado fue cuando se agregó en plena pandemia el de Somos Familia y de verdad creo que hemos hecho como red una cosa extraordinaria, porque en Estados Unidos ya ni siquiera lo hacen así, y nosotros cada año, y creo que lo hacemos con un propósito, y es recordarnos de lo que debemos encargarnos cada año. Cuando ustedes se vayan allá, cuando ya vayan de salida, un domingo pásese por ahí y el miércoles pásese por acá para que lea todos los puntos de la cultura, porque esos puntos de la cultura hablan precisamente de lo que somos, de lo que nosotros queremos construir en la red de Cornerstone Latinoamérica. No fue invención, no fue nomás porque sonara bonito, sino realmente el entenderlos, pero sobre todo el vivirlos, porque es bien padre traer la playera y yo hace ratito tenía un poco de frío, pero dije, se tiene que ver la playera de la cultura, ¿verdad? Entonces, debemos de practicarlos, debemos entender que Dios nos ha llamado a algo más. Y precisamente a mí en esta mañana me tocó el punto de somos de clase mundial. Y nosotros, no sé ni dónde está porque ni alcanzo a ver el de somos de clase mundial, hasta allá. No, pero yo quiero el cartel. Quién sabe dónde esté, pero somos de clase mundial, podemos mejorar, perseguimos estándares altos y creemos en la excelencia, hacemos las cosas con un espíritu de excelencia. ¿Por qué no lo leemos en voz alta? Ahí está también en la pantalla, pero vamos a decirlo todos juntos, creyéndolo también. Podemos mejorar, perseguimos estándares altos y creemos en la excelencia. Hacemos las cosas con un espíritu de excelencia. ¿Por qué? Porque somos de clase mundial. Si ustedes se dan cuenta, generalmente cuando uno va hacia el norte o hacia el sur de México, siempre se dice que la gente que está en el norte es gente que es muy trabajadora, ¿verdad? Es gente que es más movida, que es gente más próspera y demás. Y cuando vamos hacia el sur de México, se dice que la gente es más pasguata, es más floja. Si ustedes van a Campeche, dicen que por eso el chiste, ¿no? De que se la anda campechaneando, pues por eso, ¿no? Y se la llevan más tranquila, y si estamos en la ciudad estamos más acelerados. Pero la realidad es que efectivamente nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la excelencia en todo momento, sin importar de dónde seamos, sin importar de dónde vengamos, sin importar a qué nos dediquemos, sin importar en dónde nos desenvolvamos, debemos de procurar siempre la excelencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de excelencia, por lo tanto nosotros como sus hijos debemos de buscar la excelencia. Cuando nosotros tenemos un hijo, siempre vamos a buscar transmitirle, enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros creemos que está bien, ¿verdad? Si nosotros creemos que se deben de levantar temprano, pues vamos a enseñarle a nuestros hijos a levantarse temprano. Si nos gusta mucho quedarnos en la cama hasta las 10, 11 de la mañana, a fuerzas que acostumbramos a los pobres niños a que se duerman a las 12, 1 de la mañana, pero para que el otro día no se pare temprano, ¿verdad? Si nosotros, yo conocí una familia que todos los días cuando cenaba,
cenaban, prendían la televisión, acomodaban su cena en la sala y prendían la tele y ahí cenaban todos. Son cosas que se acostumbran, cada quien tiene sus diferentes actividades y sus modos de hacer. Por ejemplo, hay gente que acostumbra a comer todos los días juntos. Nosotros, por ejemplo, no somos tan afortunados de tener ese hábito en la familia, porque toda la vida andamos todos desperdigados. Ahorita, por ejemplo, mi esposo está en Orizaba, Veracruz, mi hijo está en Pachuca porque vino a México para unos trámites, mi hija está ya terminando sus trámites del internado en Barcelona y yo estoy en Puebla. Entonces nos cuesta mucho trabajo coincidir para poder comer, pero hay familias que literalmente todos los días acostumbran comer juntos. Y yo recuerdo que cuando yo era chica, mi papá siempre nos acostumbró a que el domingo comíamos todos juntos. Entonces, cuando yo me hice cristiana, esa fue una de las cosas que más me recriminaba, ¿no? Porque decía, es que no vas a comer con nosotros. Y es el único día que podemos comer juntos. Entonces, pero nosotros transmitimos lo que creemos que está bien. A lo mejor para otra persona no está bien o no está mal, pero para ti es importante, ¿verdad? Los valores que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Debes de decir por favor, debes de decir gracias, debes de saludar, debes de despedirte cuando sales de un lugar, debes de ser una persona educada, debes de aprender a recoger tu ropa, debes aprender a recoger tus zapatos y no dejarlos regados, debes de aprender a comer con el tenedor. Hay gente que le gusta mucho usar el tenedor, la cuchara, el cuchillo y todo. Yo hace muchos años, cuando todavía estábamos pastoreando, había una familia que venía de Tepito, de la zona de Tepito. Entonces nos invitaban a comer y me hacían mucha burla porque decían que se les olvidaba poner los cubiertos y decían, es que queremos ver si sabes comer sin cubiertos. Y entonces yo les decía, pues sí sé, me ensucio, pero sí sé, ¿verdad? Hay países en los cuales la gente come sin cubiertos y tiene su chiste y tiene su estrategia. Entonces nosotros le vamos a transmitir a los que siguen después de nosotros y a los que tenemos lo que nosotros creemos que está bien. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos entender que tenemos un Dios de excelencia, un Dios que le gusta hacer las cosas bien. No nada más hacemos las cosas bien porque digamos, ay, pues se ve padre, o no nada más acomodamos las sillas así porque pues así todos me ven, sino porque creemos en un ambiente de excelencia, porque queremos una casa en donde las cosas se hagan de forma excelente. Preparamos un sonido, preparamos unas luces, preparamos las sillas de determinada forma, preparamos, limpiamos el lugar, ponemos los carteles. Ustedes no los quitan, ¿verdad? Los carteles estos, sí, los banners sí los quitan. Bueno, cuando yo estaba en Santa Clara, igual, como era un salón que se rentaba, cada 8 días poníamos los banners y los quitábamos, los poníamos y los quitábamos. ¿Pero por qué? Porque era algo que queríamos que se viera padre, que la gente pudiera tener acceso a los puntos de la cultura. Todo eso hace de una casa algo excelente. ¿Qué pasaría si llegáramos aquí y las sillas estuvieran todas desordenadas y una por allá y la otra por acá y todas ahí mal puestas y que hubiera basura, o que ayer que estuvo lloviendo y hoy en la mañana estuvieran huellas o lodo en el piso, o los instrumentos, el teclado estuviera por acá y el de la batería tuviera una sábana encima? Los pobres de la batería nunca se ven, ¿verdad? Pero que tuviera aparte la sábana y que los micrófonos estuvieran en el suelo. O sea, luego nos daríamos cuenta de que algo está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para vivir en orden y en excelencia. No podemos decir, ay, es que qué exageración, quieren todo excelente. Sí, ¿por qué? Porque hemos sido creados como Dios.
No hay vuelta de hoja y no podemos hacer que Dios no sea excelente, no podemos hacer que Dios haga malas cosas, no podemos hacer que Dios sea un Dios de desorden. Por eso es tan importante la excelencia y por eso para nosotros siempre es necesario entender que podemos mejorar. Por eso la frase de la cultura dice: podemos mejorar, perseguimos estándares altos. Y efectivamente ahorita tenemos un estándar alto, pero podemos mejorar, podemos llegar a ser algo más. Amén. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es difícil alcanzar lo nuevo si nosotros no dejamos lo viejo. No podemos siempre traer calcetines rotos, calcetines viejos, calcetines percudidos y entonces de repente ponernos el nuevo encima y decir ya todo está bien. Nosotros debemos de dejar lo viejo. Y la forma de pensar de Dios es que no se remiendan las cosas. A Dios no le gusta remendar. Por eso la Biblia dice que hemos sido hechos nueva criatura, ¿verdad? Cuando llegamos y conocemos de Dios, hemos sido hechos nueva criatura. Y lo viejo pasó. He aquí todas las cosas son nuevas. Pero para que nosotros podamos entender la forma de ser de nuestro Dios y la forma en la que Dios piensa, por eso es necesario entender este pasaje de Jeremías, porque dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere que tú termines tus días de una forma excelente. Dios quiere que tú termines tus días de una forma con gloria, de una forma próspera, de una forma bendecida, de una forma en la que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo. A Dios no le gusta la gente mediocre, a Dios no le gusta la gente conformista, a Dios no le gusta la gente que simplemente se conforma con lo que tiene. Y no estamos hablando de que persigamos riquezas, pero si tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué nosotros nos vamos a conformar? ¿Por qué nosotros vamos a decir, esta es mi pobre casa? ¿Por qué nosotros nos vamos a conformar con simplemente decir, ay, pues en mi casa no hay más que tortillas y frijoles? ¿Por qué nos vamos a conformar con lo que el diablo no quiere que nos conformemos? Yo les estaba contando, ya no sé ni a quién le estaba contando, pero a alguien le estaba contando de Cuba, de cuando nosotros estuvimos en Cuba. El último día que estuvimos ahí hubo una fiesta de primicias, y Cuba es un país que ha batallado mucho, que han sido lastimados en muchas áreas de su vida, pero además hay mucha escasez de muchas cosas, de gasolina, de leche, de aceite, de carne, de huevo, de pan, de muchísimas cosas. Cuando tú vas a Cuba no sabes qué es lo que va a hacer falta en ese momento. Entonces, cuando nosotros fuimos esta última vez, que a lo mejor muchos de ustedes supieron que ahí tuvimos una odisea con la policía, nosotros tuvimos una fiesta de primicias. Entonces era una mesa, hermanos, de verdad se los digo, como desde aquí hasta por acá, enorme, obviamente no una mesa, ¿verdad? Eran varias mesas juntas. Y entonces estaban los pastores y los líderes en esta parte, y así las mesas, y la gente llegaba y ponía las cosas. Los cocos, los plátanos, el café, la miel, lo que ellos tenían, pero ponían y ponían y ponían y ponían cosas. Y yo decía, no inventes, ¿de dónde sacaron tanta cosa? Y la gente ponía lo más asombroso que te puedas imaginar, pero ponían y ponían y ponían, y nadie se quería quedar sin participar. Y la iglesia, Ofir siempre me dice, toma foto desde atrás, para que no nada más salga yo, sino que salga la iglesia. Ese día le dije, no me voy a poder ir atrás, no podía pasar. Son más de 1000 miembros y la gente estaba abarrotada
literal abarrotada, porque era la fiesta de primicias y todos querían participar. En un país en donde hay pobreza, en un país en donde hay escasez, en un país en donde les han dicho no, 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 no y no. Y ese día al final terminamos haciendo declaraciones para la iglesia en Cuba y se puso un ambiente tan eufórico que obviamente eso tuvo repercusiones y al día siguiente pues nos mandó llamar la policía, ¿verdad? Por andar haciendo cosas. Entonces, y más a mi marido. Entonces, pero a lo que voy es a que muchas veces el diablo te va a querer vender el hecho de que tú no puedes, tú no debes, tú no tienes, tú no eres, tú no esto, tú no lo otro, tú no aquello, pero esa no es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios para sus hijos es: tú sí puedes, tú sí debes, tú sí tienes, tú sí vas a alcanzar, tú sí vas a tener, tú sí vas a lograr las cosas. ¿Por qué? Porque eres hecho a mi semejanza, porque eres mi hijo. No puedes decir yo soy pobre porque tienes un Dios rico, literal. Entonces, en la medida que nosotros, dice la Biblia, probadme, en la medida que tú pruebas a Dios, te vas a dar cuenta que Dios jamás miente. Nosotros empezamos a practicar precisamente el año, no me acuerdo si el año pasado o el año antepasado, el principio de somos generosos. Y dijimos, tenemos que aprender a que no nada más somos generosos porque doy lo que tengo que dar, sino porque voy a dar más de lo que tengo que dar. Y entonces empezamos a hacer esto. Yo tengo un trabajo que es un trabajo muy inestable. A veces hay trabajo, a veces no, a veces sí, a veces me pagan, a veces se hacen los locos y ya no me pagaron. Entonces, pero además de los asuntos que yo estoy llevando, la mayoría de asuntos son asuntos que dejó pendientes mi papá. Entonces, obviamente ni modo que yo le cobré a mi mamá, ¿verdad? Entonces, pues no me están pagando. Y siempre puedo estar muy ocupada, pero pues no me están pagando. Entonces, aún a pesar de eso, lo que nosotros empezamos a hacer es que cada vez que nosotros le compráramos algo a nuestras mamás, porque los dos tenemos una mamá viuda, cada vez que nosotros le comprábamos algo a nuestra mamá, no se lo cobrábamos. Dijimos, no se lo vamos a cobrar. Entonces yo me voy todos los miércoles al mercado a comprarle las cosas a mi mamá porque ya no puede caminar bien mi mamá. Entonces voy, le compro las cosas y las primeras veces me decía, te doy dinero, y yo le decía, luego me das. Y entonces cuando va Ofir al mercado, le dice a mi mamá, ven, te voy a dar dinero, y le dice, luego se pone de acuerdo con su hija. Y decidimos no cobrarles nada a nuestras mamás, porque hay un principio y un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros dijimos, ¿de qué forma podemos honrarles? No es nada más hablándoles en la noche, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Quieres ir, quieres unas conchas? ¿Necesitas algo de medicina? Es ir un poco más allá. Y entonces empezamos a hacer eso. Luego cuando me decía, ya no tengo leche y mi mamá tiene búlgaros, entonces es leche para los búlgaros y leche para ella. Ya no tengo pasta de dientes y ya no tengo esto. Entonces era también ir al súper y tampoco se lo cobraba. Y yo empecé a darme cuenta que Dios me bendecía aún en medio de eso. Mientras más gastaba o mientras más yo sacaba o mientras más daba yo algo que a mí me estaba costando, Dios más nos bendecía. Literalmente es un principio divino y es algo que Dios quiere hacer con su pueblo. Pero muchas veces, si nosotros no somos bendecidos, no es porque Dios sea malo, porque Dios ya se olvidó, sino porque nosotros nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. El dar ofrenda, el dar un diezmo, no es porque Dios necesite de nuestro dinero. Es porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que sembremos algo para que Él lo regrese multiplicado. Esa es la realidad. No crean que ellos están haciendo ricos o nosotros. No es eso. Es que Dios quiere bendecirte siempre y cuando tú seas obediente. Esa es la realidad. Entonces no podemos vivir de una forma mediocre cuando estamos hablando que tenemos a un Dios excelente.
Hoy en día las personas piensan que la única manera de olvidar el pasado es ignorarlo. Y jamás va a ser así, hermanos. Jamás vamos a poder vivir ignorando el pasado. Nosotros somos gente excelente y somos gente que tenemos que enfrentar las cosas, enfrentar las consecuencias, enfrentar lo que nosotros hacemos todos los días. Si tú cometiste un error, vas a tener una consecuencia. Si tú hiciste algo bueno, vas a tener una consecuencia. Esa es la realidad. Entonces debemos entender que como hijos de Dios debemos enfrentar las cosas y buscar soluciones. Muchas personas creen que con meter la cabeza en la tierra como las avestruces y esconder las cosas ya no pasa nada. Pero así no debe de ser. Debemos de enfrentar las cosas, enfrentar los problemas, enfrentar lo que está sucediendo. Dejar atrás no es ignorarlo. Dejar atrás no. Tú debes de hacerte responsable. Eso hace la gente responsable. Eso hace la gente que sabe que Dios tiene la solución de algo. Entonces, lo vivido a veces deja recuerdos. Efectivamente, todos tenemos un pasado. Y yo ayer les decía a los chicos que el pecado es todo ese escombro que se va quedando en nuestra vida, y el escombro, hablando en construcción, sirve para nivelar. Cuando tú quieres construir algo, lo primero que van a ocupar los escombros es para nivelarlo. Entonces, eso que tú has vivido, eso que tú has pasado a lo largo de tu vida, te va a servir para que el día de mañana le ayudes a alguien más, ya no lo vuelvas a cometer y te enseña que a lo mejor ya no lo debes hacer. Cuando recién tomamos la iglesia, yo conocí a una pastora que fue de gran bendición para mi vida, y esa pastora me aconsejaba mucho, y ella fue una mujer que había sido golpeada, que había sido violentada, que había sido maltratada por su padre. Entonces ella me contaba que Dios le había permitido, dice, yo tenía dos opciones: o reprocharle a Dios por qué había permitido que yo viviera eso, o bien ocuparme de eso y utilizarlo para algo más provechoso. Entonces, ella fue una persona que en su momento Dios utilizó mucho para predicarle a mujeres lastimadas, para predicarle a mujeres que estaban viviendo ese tipo de situaciones. Así es que todo lo que tú estás viviendo o lo que has vivido, Dios lo quiere utilizar para algo en especial. Si tú eres una mujer que ha sufrido maltrato, si tú eres una mujer que sufrió un divorcio, si tú eres un hombre que fue abandonado, si tú eres un hijo que sus papás lo dejaron, entonces eso también Dios, si lo ha permitido, es porque Dios quiere que tú lo utilices. Esos escombros son los que van a servir de cimientos en tu vida. Y muchas veces decimos, es que ¿por qué Dios permite que pase eso? Literal. Nosotros el año pasado precisamente nuestra hija tiene un problema y de vez en vez se desmaya, así de la nada se desmaya. Entonces ya nos habíamos dado cuenta que ella sentía cuando se iba a desmayar, y entonces estábamos en Perú precisamente, no fue hace como 2 años, estábamos en Perú y dice, es que me voy a desmayar. Pero ya hasta le hacemos burla, ay, cálmate, que no sé qué, y de repente, ¡pum!, se desmaya, ¿no? Entonces la primera vez que ella se desmayó fue en una boda, y yo pensé que estaba jugando, porque yo estaba aquí, ella estaba acá, y de repente se empezó a caer, y casi, Rebeca, espérate. No, pues sí estaba desmayando, en serio, ¿verdad? Entonces eso ha pasado de tiempo en tiempo, hasta que en esta última ocasión se desmayó estando en consulta con su tutor en la carrera.
y se desmayó y obviamente se golpeó la cabeza. Entonces nos habla por teléfono, nos dice: me acabo de desmayar y me pegué. Entonces me están diciendo que vaya al doctor. Entonces ya me fui por ella de volada, la llevé al doctor y dijo el doctor: no es la primera vez que sucede, así es que te vamos a hacer estudios. Y le ingresaron para hacerle estudios y entonces llega los doctores al otro día y nos dicen: bueno, ya tiene nombre y apellido esto. Dice: es una disautonomía. Entonces, pues lamentablemente, Rebeca, por el trajín de vida que tú tienes, por la carrera que tienes, pues es muy complicado porque tú necesitas todos los días hacer ejercicio, tomar agua, descansar, incrementar tu ingesta de sodio. Entonces tienes que tratar de hacerlo, pero además es necesario que te pongan un marcapasos. A una chica de 24 años le dicen eso, 23 años en ese entonces. Entonces, mi esposo en ese momento, teníamos ya nosotros en puerta un viaje a España. Y entonces empezamos a ver qué hacemos, cancelamos, no nos vamos, pues ni modo que la dejemos y demás, ¿no? Entonces hubo un doctor el que era tutor de ella, que le dijo: ¿por qué no pides una segunda opinión? Y efectivamente hicimos la cita, le dieron la cita hasta quién sabe cuándo, y el doctor habló para que se la adelantaran y le dieron la cita antes, y el doctor le dijo: estás muy joven para usar un marcapasos, eso ahorita no, vamos a tener un tratamiento. Pero nosotros en ese inter decidimos que nos teníamos que ir. Yo me fui literal. Gracias a Dios que había internet en el avión, porque si no, quién sabe cómo hubiera ido yo. Obviamente te vas preocupado, te vas pues, con la angustia de qué es lo que va a pasar con tu hija, pero nos fuimos y ya estando allá, en una ocasión que estábamos precisamente en Valencia, le entra una llamada a mi esposo, un mensaje, y le dice: pastor, fíjese que estaba yo orando por la hija de un pastor y me vino a la mente su hija. Dice: yo no la conozco, no sé si lo que le voy a decir tenga sentido para ustedes. Dice: estaba yo orando por esta chica y vino a mí la imagen de su hija y Dios me dijo que no se preocupen porque Él está cambiando su corazón por uno nuevo. Obviamente en ese momento pues nosotros nos quebramos y nos pusimos a llorar y demás, porque no era coincidencia el hecho de que fuera el corazón. O sea, pudo haber dicho: ay, que Dios va a bendecir a su hija en esta carrera o lo que quiera, ¿no? Otra palabra, pero fue muy específico el área del corazón. Y a partir de ese momento ella ya no ha tenido ningún episodio. Cuando tú aprendes a entregarle a Dios tu tiempo, tus finanzas, tu trabajo, tu escuela e incluso a tus hijos, Dios te va a respaldar, porque es una promesa divina. Ahorita estuvo 3 meses en Barcelona, andaba por Portugal, andaba en Croacia, y yo con el Jesús en la boca: y avísame cuando llegues, y avísame cuando te vayas, y avísame cuando subas al autobús, y avísame cuando llegues, y avísame, ¿no? Porque además es súper aventada, pero lo que yo veo es la fidelidad de Dios, porque esa es la clase de Dios que tenemos. Tenemos un Dios de cosas perfectas, un Dios de cosas excelentes, y nosotros como sus hijos no podemos esperar menos que eso. Esa es la realidad. Nunca te conformes con lo que el mundo te está dando, nunca te conformes con lo que el diablo quiera meterte en la cabeza, nunca te conformes con lo que a lo mejor tú crees que mereces, porque Dios es un Dios de excelencia. Amén. Para poder avanzar en la vida es necesario enfocarnos en la importancia de cerrar ciclos pasados. No puedes estar viviendo
toda la vida de lo que pasaste. Si te equivocaste, si sufriste un accidente, si sufriste una enfermedad, no puedes estar viviendo toda la vida de los hechos pasados. Por eso dice la frase de la cultura que leímos al principio: podemos mejorar, perseguimos estándares altos. Y Dios va a utilizar, yo les estaba diciendo que yo tengo dos cirugías de ojos y uso lentes de contacto, y aparte para ver de cerca uso estos. Así es que imagínense, si no los saludo en algún momento, no crean que soy grosera, es porque ni los veo. Y siempre se lo digo a la gente: no crean que no los quiero saludar, es porque asegúrense de que los vi. Pero yo muchas veces sufrí bullying cristiano, porque me decían: es que ora para que Dios te sane. Y a mi mamá y a mi tía y a mi prima y no sé qué, y oraron y Dios le dio la vista nuevamente. Y yo oraba, y yo siempre que había campañas de milagros, yo decía: Señor, por favor, sáname. Y hasta le hacía así, de repente abría el ojo y decía: pues yo sigo viendo igual de mal que veía, ¿verdad? Entonces a mí la doctora me dijo: usted no puede permitir que nadie más le toque los ojos, jamás. A lo mejor en algunos años, cuando ya sea usted más grande, se le pueda poner un lente intraocular, pero de mientras no. Y una vez, cuando a mi hijo lo operaron de los ojos, él quería seguir usando sus lentes ya nada más para farolear. Yo le usaba los lentes sin aumento, entonces yo le dije: tú no sabes, bueno, sí sabes porque usabas lentes, pero no sabes lo feo que se siente el no poder ver. No sabes lo feo que se siente el tener una discapacidad de algo. Entonces le digo: si Dios te ha dado la oportunidad de volver a ver bien a ti, olvídate de los lentes. Dale gracias a Dios por esa oportunidad, una oportunidad que yo jamás voy a poder tener. Pero yo entendí que Dios había permitido que yo tuviera esta situación con mis ojos, precisamente como un trato de Él. Muchas veces Dios va a permitir que tú traigas arrastrando, así como el aguijón de Pablo, que tú traigas una situación en tu vida para recordarte la dependencia que debemos de tener de Él. Señor, yo por mí no puedo ver, pero por ti guíame en todo lo que tenga que hacer, guíame en lo que tenga que decir. Entonces debemos entender que Dios siempre va a hacer las cosas con un propósito. Dios te quiere bendecir y quiere multiplicar todo lo que tú tienes. Dios te quiere multiplicar lo que tú tienes. Dios no quiere hijos pobres, así de fácil. Dios no quiere hijos que estén toda la vida quejándose de que deben, de que tienen deudas, de que no pueden, de que no les alcanza. Dios no quiere eso, pero nosotros nos empeñamos en vivir de esa forma y nos endeudamos y pedimos prestado y volvemos a pedir, y entonces con lo que pedimos prestado le pagamos al que le debíamos antes, pero ya tenemos una deuda. Yo recuerdo que cuando llegó un momento en el cual yo tenía como 5 tarjetas de crédito, y yo decía: ¿y para qué carambas quiero tanta tarjeta de crédito si soy tan desordenada financieramente? Entonces lo que hice fue, las cancelé todas. Esa es una labor titánica, para cancelar una tarjeta de crédito, casi les tienes que decir: estoy al borde de la muerte, para que te la cancelen. Entonces fui cancelando una y otra y otra y otra y otra, hasta que ya no tengo tarjetas de crédito. Tengo una sola tarjeta que ocupo para pagar el gimnasio, y es todo lo que pago, porque lo van descontando, no más, y nunca la saco. Está en mi casa guardada y nunca la saco. Y mi esposo me decía: es que siempre debes de traer una tarjeta. Le digo: no quiero traer una tarjeta. Si traigo 100 pesos, sé que me puedo gastar 100 pesos, y si traigo marido, pues ya otra cosa será, ¿verdad? Eso sí, pero porque yo me conozco, y Dios no quiere que tú vivas endeudado. Dios no quiere que tú vivas arrastrando ese tipo de situaciones, pero nosotros nos empeñamos a veces en vivir de esa forma.
Entonces, Jeremías dice: mis pensamientos son de paz, y ninguna persona que tenga deudas, ninguna persona que tenga preocupaciones, ninguna persona que esté arrastrando algo va a tener paz. Esa es la realidad. Y nosotros debemos aprender. Yo ayer les contaba a las mujeres de una situación que nos sucedió en el trabajo, y yo le decía: Señor, lo único que te pido es que me des paz. No sé ni cómo carambas voy a salir de esta, pero dame paz. Y Dios movió las cosas. Cuando tú le das la oportunidad a Dios de que Él te dé la solución de las cosas, te las va a dar. Pero no te las va a dar en el momento en el que tú quieras. Te las va a dar en el momento que Él cree que es necesario. Dios tardó muchísimos años en contestar la oración de Abraham. No le dio al hijo que tanto anhelaba en el momento que él quería. Dios tardó muchísimos años en darles un hijo a Elizabeth y a Zacarías. Y en ambos casos dice: he escuchado tu oración. Desde el momento en el que tú le dices a Dios: Señor, yo pongo esto delante de ti, y tú sabes qué onda. Si Dios al final de tus días no lo contesta, es porque eso no te convenía, es porque eso no era para ti, es porque eso no era lo que tú necesitabas. Pero si Dios lo contesta en 5, en 10 años, pues qué padre. Nosotros vivimos una situación que de verdad siempre lo uso. Dice mi esposo: es que Tere quiere contar toda la historia. Sí, y lo quiero contar no para que la gente lo sepa, sino para dar un testimonio de que Dios se puede mover en medio de todo. Y aún en medio, cuando empezó la pandemia, antes de la pandemia, nosotros vivíamos muy cerca del aeropuerto. Entonces, nosotros cuando llegamos a esa casa, la gente que nos las rentaba era gente cristiana. Y ellos siempre nos habían dicho, la chica, la hija del dueño nos había dicho que cuando ya no estuviera su papá, pues nos iban a vender esa casa y nos las iban a vender como terreno, porque era una casa ya muy vieja. Entonces nosotros bien emocionados, pues muy contentos, porque Dios nos iba a permitir comprar esa casa. Entonces pasaba el tiempo y de repente se le caía la teja, y de repente se le caía esto. Y en una ocasión me acuerdo mucho que llegó Areli, la esposa del pastor Efraín, y me dice: Paz, ¿puedo pasar a tu baño? Y le digo: sí, pásale. Y el baño inundado, hermanos, pero inundado de aguas negras. Entonces olía, ya se imaginarán. Entonces, tiro por viaje, cuando llovía se inundaba el baño y era una peste de aquellas. Entonces yo ya estaba harta de ese baño. Nadie de nosotros entraba a ese baño, y nosotros les decíamos: oigan, es que el baño, oigan, es que el baño, oigan, es que el baño. Total de que, para no hacerles el cuento largo, una vez llegó el papá, el dueño de la casa, y le dijo a mi esposo: pues quiero pedirles la casa, porque la vamos a arreglar, y ya cuando esté arreglada la casa, entonces ya les avisamos. Y entonces yo le dije a mi esposo: no, yo ya no quiero regresar a esta casa, yo ya no me siento a gusto, yo ya no quiero estar aquí. Han sido puras mentiras, han sido puros engaños, han sido puras promesas, y ni nos las venden, ni nos dejan arreglarla, ni la arreglan, ni nada. Entonces vamos a buscar, y empezamos a buscar. La Ciudad de México es el lugar más caro para buscar casa en renta. Entonces empezamos a buscar, y en eso mi mamá me dijo: fíjate que van a desocupar la casa de al lado de nosotros. Le dije: sí, mamá, pero pues no inventes, o sea, van a pedir mucho dinero y nosotros no podemos pagar tanto. Dice: bueno, déjale, voy a decir a la señora. Y le dijo a la señora. Entonces, cuando le dijo mi mamá, dice: solo por tratarse de ti te la dejo en tanto. Y eran precisamente 1,500 pesos más de lo que nosotros estábamos pagando. Entonces, desde ese momento yo dije: ah, caray, eso sí ya me gustó. Nos fuimos a vivir a esa casa rentada con todas las facilidades que
que se puedan imaginar, cerca de mis papás. Eso no era, hasta cierto punto no era tan bueno en ese momento, ¿verdad? Pero en eso mi papá empieza a deteriorarse de salud. Y todos los días yo aprovechaba a ir, ver a mi papá, darle de merendar, poder estar un poco al pendiente. Entonces, segunda bendición para mí, porque yo podía estar al pendiente de mi papá sin estar metida todo el día en casa de mis papás. Pero eso no fue lo padre, lo mejor viene después. Se viene la pandemia y en plena pandemia se muere la señora, la dueña de la casa. Entonces sus hijos hablan con nosotros y nos dicen, pues ya se murió mi mamá, pero nosotros no queremos la casa y la vamos a vender. Así es que si ustedes quieren la casa, pues adelante. Ah, bueno, ¿y cuánto quieren? No, pues 6 millones de pesos. Pues no teníamos ni uno, así de fácil. Entonces, empezando por ahí, le dije a Ofir, ¿sabes qué? Pues no tenemos el dinero. Lo único que tenemos es un departamento por viaducto que a lo mucho valdrá 2 millones de pesos, que está ocupado porque lo tenemos en renta y no voy a sacar a la inquilina para venderlo de forma veloz en plena pandemia y entonces decirles tengan 2 millones de pesos, ¿verdad? ¿Y los otros 4 qué? Pero cuando nosotros dijimos, creemos en un Dios excelente, yo le dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Empezamos a orar, empezamos a ver, sin forzar nada. Y en eso a mí me llegó un crédito, la aprobación de un crédito hipotecario. Entonces, yo tenía esa cuenta, no crean que porque tengo mucho dinero, sino porque yo era la encargada de recibir todas las rentas que administraba mi papá. Entonces, pues me dan, la gente del banco que no lo sabe, pues piensan que yo tengo mucho dinero, entonces me dan el crédito y les digo, bueno, pues voy a ver cuánto es. Y me dan un crédito por 5 millones de pesos. Y yo dije, sí, pero después ¿cómo le pago al banco 5 millones de pesos? Olvídenlo. Total de que empezamos a hacer trámites y a ver, y mi marido es el mejor regateador del universo, sí se dice. Sí, ¿verdad? Él siempre regatea todo, en todos lados, no le importa en donde esté, él siempre va a regatear. Entonces empezó a regatear con la gente y mire, y que esto, y es que Tere le gusta mucho esta casa, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y empezó a decirles, total de que consiguió que de 6 millones de pesos se bajaran a 4 millones. Y aprueban el crédito hipotecario, y en plena pandemia firmamos el contrato de compraventa de la casa. Entonces, yo les digo, para mí la pandemia trajo 2 cosas buenas. Uno, el que pudimos estar como familia, los 4 en la casa, cosa que muy rara vez sucede. Entonces podíamos hablar, y ya después yo los regañaba porque querían estar comiendo todo el día y dejando reguero, pero eso fue aparte. Pero fue un tiempo de mucha comunión para nosotros, pero también fue una época en donde Dios nos demostró que aún en medio de la crisis, que aún en medio del caos, que aún en medio de la tragedia mundial, Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios no se equivocó porque Dios no nos dio la oportunidad de comprar la casa en otra época. Dios quería que nosotros usáramos este ejemplo para demostrar que Él es un Dios de cosas excelentes, que Él es un Dios de cosas buenas, que Él jamás va a querer algo malo para sus hijos. Y por eso me encanta este versículo de Jeremías que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo no sé qué situación estás tú pasando. A lo mejor es familiar, a lo mejor es de pareja, a lo mejor es laboral, a lo mejor es económica, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es algo que te tiene preocupado. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí conoce los anhelos de tu corazón.
Y nadie en su sano juicio hubiera pensado que en plena pandemia nos íbamos a poder hacer de nuestra casa. Pero además eso no fue lo mejor, porque nos pudimos hacer de la casa sin necesidad de vender el otro departamento. Entonces yo le decía a Ofir, en un determinado momento vendemos ese departamento y le metemos todo el dinero a esto para poder bajar la hipoteca, el pago de la hipoteca. Pero eso ya te está dando un recurso extra. Esa es la clase de Dios que tenemos, hermanos. Entonces nosotros debemos de pensar que tenemos un Dios excelente, que tenemos un Dios que siempre nos va a incitar y nos va a llevar a mejorar. Un Dios que nos enseña a perseguir estándares altos, no estándares medios, no estándares bajos. Si tú en tu trabajo eres el achichincle de, busca el subir y ahora ya no ser el achichincle de, ahora tú tener tu propio achichincle. Sí, a alguien a quien tú mandes, ¿no? Alguien y después otro puesto. Pero si tú te conformas en estar en tu trabajo y nunca te capacitas y nunca te entrenas y nunca aprendes y nunca, ay, no, eso de las computadoras, no, yo no. O sea, aprende. Dios quiere que aprendas cosas nuevas, que tengas las herramientas para que puedas acceder a cosas mejores en el área que tú quieras. No importa si sabes tejer, no importa si sabes cocinar, no importa si sabes hornear, no importa si sabes arreglar un carro, no importa lo que tú hagas. Dios quiere que tú seas mejor. Yo conozco una señora, es mi amiga ahora, que ella no tiene estudios y empezó con un pequeño local en donde empezaron a hacer arreglos de carpintería. Y ahora ella ya no se da abasto y le hace muebles a bancos y luego le decimos, oye Adriana, ¿estás desocupada? No, dice, ¿qué crees que ahorita tengo un pedido muy grande de Vancomer? Ahorita aguántenme por esto. Y ella nos dice, ha sido Dios tan bueno porque Dios me bendice en esto y ahora Dios me bendice en lo otro y se le acaba un trabajo aquí y empieza otro trabajo. Esa es la clase de Dios que tenemos, hermanos. Esa es la clase de Dios que quiere llevarte a más, que quiere darte mucho para que tú tengas para repartir. Pero mucho no nada más de dinero, no creas que estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de todo. Estamos hablando de salud, estamos hablando de buenas relaciones, estamos hablando de que tu familia tenga estabilidad. Y no de que nunca tengas problemas, pero de que realmente alcances estándares altos, que nosotros mismos creamos, no, vamos a creer en la excelencia de nuestro Dios. Eso es el Dios que queremos. Y dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, el fin que tú y tu familia están esperando. Si tú anhelas ver a tus hijos que terminan una carrera, si tú anhelas ver construida tu casa, que a lo mejor la tienes a medias y no la has podido terminar, si tú anhelas poder poner tu propio negocio, si tú anhelas a lo mejor terminar ese proyecto o ese sueño que dejaste inconcluso por falta de recursos, por falta de conexiones, por falta de, Dios quiere terminarlo. Dice, para daros el fin que esperáis, ese fin que nosotros anhelamos, ese fin que nosotros esperamos, ese fin que es nuestro sueño. Nosotros jamás nos imaginamos que íbamos a podernos hacer de nuestra casa, jamás, y menos en esas condiciones, y menos con todas las facilidades que pudimos ver y tener. Pero esa es la clase de Dios. Por eso a mí me gusta mucho hablar de excelencia, porque realmente tenemos un Dios de excelencia. No tenemos un Dios de cosas a medias, tenemos un Dios de cosas buenas. Y por eso nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que tienen un Dios de excelencia.
mijito, tú no puedes sacar 6 ni 7 porque tienes un Dios de excelencia. A lo mejor no eres muy ducho. Yo era bien burra en matemáticas y física, pero bien burra, hermanos. No crean que me fui a derecho porque nomás porque sí. Literal, era la única área en donde no me metían matemáticas. Entonces, pero lo que yo hacía era que me iba con un tío que era muy bueno en matemáticas a que me explicara. Entonces, siempre debemos de buscar una alternativa, una solución a lo que nosotros nos falta, ¿no? Nunca les metas a tus hijos la duda, nunca les metas a tus hijos el miedo, nunca les metas a tus hijos el conformismo. Anímalos. Una vez una mujer llegó y me dijo: es que ella no quiere estudiar, fulanito. Le digo: pues oblígalo. Pero ¿cómo le hago? Ni modo que lo lleve a fuerza. ¿Cómo de que no? ¿Sabes qué? Órale, te metes a estudiar. Estaba platicando el otro día con mi secretaria, su hijo de 27 años, de la misma edad que mi hijo. Es que ahora sí ya va a empezar la carrera, y es que ahora sí ya va a regresar a la carrera, y es que ahora sí, mejor su mamá, y se lo dije, mejor tú ya vas a terminar la carrera. Y él sigue ahí, y le digo, aguas porque luego hay hijos a los 50 años viviendo con los papás. Nosotros les permitimos a nuestros hijos que despeguen o que no despeguen, y a veces el despegar va a implicar verlos sufrir, a veces el despegar va a implicar que se den sus coscorronazos. Yo siempre les digo a mis hijos, aquí hay de dos: a los que les gusta entender por la buena o a los que les gusta entender por la mala. Así es que ustedes saben. Así es que no tengas miedo de dejar que tu hijo se caiga a veces. No tengas miedo de dejar que tu hijo se tropiece. Al contrario, mijito, tú puedes levantarte, tú puedes seguir adelante, tú puedes alcanzar lo que a lo mejor yo no tuve oportunidad. Tú puedes llegar a donde a lo mejor tu papá y yo no pudimos. No los obligues. A veces, pues todas somos madres solteras. Ay, pues tú también vas a ser madre soltera. Al contrario, porque ese no es un Dios de excelencia. Esa es la clase de Dios que nosotros debemos de tener. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie y decimos una vez más este punto de la cultura? Somos de clase mundial. Podemos mejorar, perseguimos estándares altos y creemos en la excelencia. Hacemos las cosas con un espíritu de excelencia. Yo tengo algo más, ¿verdad? ¿Y de dónde lo saqué? Es mi propia frase. Yo así lo tengo de verdad. Podemos mejorar, perseguimos estándares altos y creemos en la excelencia. Y yo le puse, hacemos las cosas. No, es que eso lo puse yo. Bueno, pero ya se los pasé a ustedes. Así es que, ¿cuántos creen que realmente Dios es un Dios de excelencia? ¿Y cuántos creen que realmente Dios quiere darles a ustedes algo mejor de lo que están viviendo? Así es que vamos a levantar nuestras manos y vamos a terminar este día diciéndole: Señor, enséñame a ser excelente. En donde quiera que yo esté, Señor, en el trabajo que yo esté, en el lugar en donde tú me hayas puesto, Señor, en mi casa, en mi negocio, en mi trabajo, en una empresa, en una institución pública, aún en mi familia, Señor Jesús, enséñame a que la gente vea